Ya para iniciar, les voy a pedir a la persona que tiene la tele, el problema no se le dice que la apague, simplemente si le puede quitar el sonido aquí a Skype. Ahorita, en un inicio, el link que vamos a dar va a ser el ponente. De eso, así va a consistir lo que es esta pequeña conferencia. Va a iniciar hablando él acerca del tema y al final se podrá hacer lo que son preguntas o dudas que tengan, se las podrán hacer al final, ¿sale? En eso va a consistir. La conferencia, como está, se va a quedar grabada y se va a subir lo que es a Facebook, la página oficial, ¿sale? Ok, veo que ya no se escucha nada, entonces perfecto. Bueno, pues entonces les dejo en manos la plática ya para no perder tiempo a Juan David Reyes Camargo, quien es licenciado en psicología y tiene un especialista en... Bueno, mejor presenta a David. Tú eres mejor que me pueda presentar. Ahora que se escucha mejor, vuelvo y digo, mi nombre es Juan David Camargo Reyes, soy psicólogo clínico de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz de Bogotá, Colombia. En este momento estoy realizando una especialización en psicología clínica infantil del adolescente y la familia en esta misma universidad. Voy en segundo semestre, si Dios quiere pues ya me gradúo en septiembre de este año, si Dios quiere. Y pues estoy en una universidad donde pues tratamos desde primer hasta último semestre lo que son las terapias de primera, segunda y tercera generación, ya que estamos en un enfoque completamente empírico-analítico, en donde la palabra Skinner, mejor dicho, es muy importante para todo. Y a decir verdad, pues es una gran ventaja, pues porque es una filosofía, un estilo de vida distinto y obviamente una forma diferente de atender a los pacientes, de ayudar a las personas, de salvar vidas mediante todas estas terapias conductuales contextuales que pues a decir verdad pues vamos a ver un poquito el día de hoy. Ahora me problema y ahora ahí está perfecto, creo. Pero me sale la foto de una chica. Ok. ¿O trata de hacerlo a un lado? A ver. Vamos a reducir esto un poco. Así. Ah, ahora sí. Perfecto. Ahora sí se puede ver las diapositivas y todo bien. Creo que sí. Los demás no sé cómo ven. Tal vez se la puede hacer un poquito más chica. Ok. Aunque si no, vamos a intentar a ver si así se puede. Igual le pones comparto. Bueno, ver, así. Ampliar lo que son las diapositivas. Ajá. Así está perfecto. Ahora sí. Muy bien, vale. Ven las diapositivas, todo se ve bien, ¿cierto, Carlos? Las diapositivas todo se ve clarito. Ok, bueno. Entonces voy a arrancar de una vez, ¿les parece? Claro. Muy bien. Entonces, terapias conductuales contextuales, una perspectiva de la población infantil, pues nos va a enseñar las diferentes, o más bien los diferentes tipos de terapias conductuales contextuales que se pueden utilizar para ayudar, para intervenir en términos más técnicos a las familias y obviamente a los niños. Trabajar con un niño pues obviamente implica trabajar con la familia, ¿sí? Eso es sagrado por el simple hecho de que el niño pues está pasando mucho tiempo con la familia y a decir verdad todo lo que haga la familia pues como una esponjita lo va absorbiendo el niño, lo va moldeando, lo va identificando el niño y entonces pues todo lo que resulte viendo pues lo aprende y entonces lo repite en un contexto escolar, en un contexto social y pues obviamente hay conductas que de alguna u otra forma requieren de atención, ¿cierto? Hay conductas que de alguna u otra manera pues están susceptibles o siempre van a estar guiadas, orientadas por el psicólogo, por el terapeuta. Entonces el día de hoy pues vamos a ver estas terapias y pues vamos a comenzar con una introducción, ¿vale?
Dentro de esta introducción pues tenemos dos módulos. El primer módulo que durará 30 minutos, módulo teórico introductorio, y el siguiente módulo de intervención. En el módulo teórico introductorio veremos qué son las terapias conductuales contextuales, cuál es su importancia, cuáles son las terapias conductuales que han existido al servicio de la humanidad y de la ciencia, y cuáles son las diferencias entre estas terapias, es decir, o más bien entre el enfoque que le pertenece o que le concierne a la terapia con el método, ¿listo? Con los métodos, las diferencias que hay entre enfoques y métodos, ¿vale? El módulo de intervención pues va a tener los tipos de terapias conductuales contextuales, los ejemplos de las terapias conductuales contextuales, los tipos de terapias conductuales contextuales y estrategias de tercer orden, y pues sus respectivos ejemplos, ¿correcto? Si nos alcanza pues el tiempo, pues ahondaremos mucho más en el tema, y así pues haremos de esta exposición algo pues enriquecedor, obviamente, con sus respectivas preguntas. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, pues con mucho gusto acá se les va a poder resolver, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la definición. ¿Qué son las terapias conductuales contextuales? Cuando nosotros hablamos de las terapias conductuales contextuales, pues nos estamos dirigiendo a, pues como su nombre lo indica, a la conducta y al contexto, ¿sí? A la relación bidireccional que existe entre el medio ambiente y la conducta. No debemos descartar esa relación, porque es una relación que, según la filosofía conductista, que de hecho pues yo me atrevería a decir viene desde Aristóteles, pues es algo natural, es algo completamente verídico y válido, dado que los sujetos, los seres vivos, podemos decir los animales y los seres humanos, para contextualizarnos un poco más y mencionar los árboles y demás, las bacterias, aunque pues ellas también se comportan, todo tiene un comportamiento que de alguna u otra forma va a estar interactuando constantemente y ha interactuado constantemente con la naturaleza, ¿sí? Con los fenómenos naturales. He aquí pues la filosofía, las bases epistemológicas, las bases filosóficas que tiene este enfoque, y que de alguna u otra forma pues hacen de las terapias conductuales contextuales algo mucho más fuerte, algo mucho más sólido, y en términos físicos, en términos científicos, algo mucho más determinista, en el sentido de que pues todo se rige a partir de reglas, todo se rige a partir de movimiento, de lógica matemática, de física y demás, ¿ok? Entonces, al tener en cuenta estos conceptos, pues nos vamos a ir ya a la definición puntual de lo que es las terapias conductuales contextuales. Dice, son aquellos métodos o modelos de intervención de carácter empírico-analítico que tratan la modificación conductual de los sujetos. Las terapias conductuales contextuales se enfocan en el cambio, el control y la predicción de la conducta, como también del cambio de algunas variables ambientales que pueden producir el cambio conductual del sujeto pues que estemos evaluando, que estemos observando. ¿Listo? Aquí dice, sin desprenderse o dejar de lado pues todas las variables ambientales existentes que alteran la conducta, no podemos dejar de lado las variables que existen en el medio ambiente, porque, hombre, estaríamos dejando de lado pues toda esa filosofía que anteriormente yo he dicho, ¿cierto? Estaríamos dejando de lado la lógica matemática, estaríamos dejando de lado todos aquellos elementos que pueden conformar algo objetivo y algo concreto dentro de la naturaleza misma en los campos de la ciencia, ¿vale? Esto que nos lleva a pensar que las terapias conductuales contextuales pues no se van a enfocar en algo que va más allá de la conducta, ¿cierto? Se van a enfocar en lo observable, en lo evidente, en lo que es simplemente algo que se ve, ¿sí? En lo que se ve, en lo que se escucha, más no en cosas que pues pueden ser estudiadas bajo otros campos de la ciencia, pero pues que para el conductismo pues obviamente no les interesa o no es su campo de acción, ¿vale? Estamos hablando de cosas metafísicas, ¿vale? El conductismo y estas terapias pues no se enfocan en cosas metafísicas y tratan los pensamientos y las emociones como una conducta o como unos elementos que van dentro de una conducta. Skinner en una de sus conferencias empezó a hablar justamente diciendo esto, dice, no es necesario
No es necesario que las emociones, que los pensamientos se traten de una forma rigurosa, simplemente es conducta, ¿sí? Hace parte de una conducta, y esto, a decir verdad, dentro de las terapias conductuales contextuales pues es bastante importante, y que se volvió a retomar cuando empezaron a diseñarse las terapias de tercera generación, porque de alguna u otra forma Skinner estaba descartando pues una serie de variables que sin lugar a dudas pues afectan el comportamiento, ¿cierto? Los pensamientos, las emociones, de alguna u otra forma afectan el comportamiento. Pero eso ya lo veremos en las terapias de tercera generación o de tercer orden. Por ahora, para ir mucho más ordenados, pues enfoquémonos que son unas terapias, unos métodos o unos modelos de intervención que tratan la modificación conductual, ¿vale? Tratan la modificación conductual. Aquí tenemos una serie de aspectos que pues debemos tener en cuenta con respecto a las terapias conductuales contextuales. El primero de ellos pues ya se mencionó, que es la observación, como el ejercicio de comprender lo que sucede en el medio ambiente, ¿sí? Es el ejercicio que, a decir verdad, es vital, no solamente en los procesos de evaluación, sino también en los procesos de intervención. Cuando nosotros estamos evaluando la conducta de un paciente, hombre, la herramienta fundamental, y de hecho está dentro de la categoría de la evaluación directa, la más genial, la más fundamental, es la observación, ¿sí? No podemos decir que la observación no nos ayuda en absolutamente nada, porque nos ayuda en absolutamente todo, porque gracias a la observación pues nosotros podemos ver lo que sucede antes de que se emita la conducta, cuando se emite la conducta y lo que sucede después de la emisión conductual. Es decir, que con la observación pues como herramienta fundamental pues lo tenemos absolutamente todo, y pues es básicamente la esencia filosófica y la base epistemológica de lo que es el conductismo, y en este caso las terapias conductuales contextuales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la observación es de vital importancia para comprender lo que sucede en el medio ambiente, para comprender para qué el individuo se está comportando, cuál es la función de su conducta, ¿sí? Cuáles son las topografías de esa conducta. Todo lo podemos hacer a través de la observación, ¿vale? Concepto, conducta y fortalecimiento conductual, que hace referencia a que la conducta todo el tiempo se va fortaleciendo, ¿correcto? La conducta todo el tiempo se va fortaleciendo, va tomando una forma mucho más compleja, en el sentido de que el ambiente la retroalimenta. Cuando hay una retroalimentación ambiental, se está hablando de que hay una consecuencia en el medio ambiente que está reforzando, que está fortaleciendo la conducta y que por ende la hace mucho más compleja. Hablemos de un ejemplo muy puntual de aquella persona que a sus 12 años por X o Y razón empieza a robar moneditas de 100 pesos, ¿sí? Aquí en Colombia 100 pesos es poquito, ¿cierto, Carlos? ¿Te acuerdas? Aquí en Colombia pues 100 pesos es algo, es una monedita chiquita, y esa persona entonces va creciendo, ¿correcto? Esa persona entonces va creciendo y va creciendo hasta que el día de mañana pues empieza a robar bancos, empieza a robar carros, empieza a robar una serie de cosas pues mucho más complejas, y ahí es donde está el fortalecimiento conductual, ¿vale? ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? Vamos a ver en los comentarios si hay preguntas. Ok. ¿No hay preguntas? Si quieren, para más fácil, si tienen alguna pregunta, pueden activar su audífono y cuando ya terminen la pregunta lo desactivan, y entonces es más fácil también para no estar viendo tanto las conversaciones, puede ser más viable. Sí, correcto. Oh, rayos. A ver, que volví a perder la cámara. Bueno. Bien. Medio ambiente, locus de control y conducta, que es la relación bidireccional que pues estábamos hablando, que estábamos conversando pues anteriormente. ¿Ok? ¿Sí? Señor. Si gustas le puedes poner ahí en, ¿cómo se llama? En point,
para agrandar lo que es la diapositiva. ¿Aquí? Ajá. Ok. Ajá. Ahí quedó, se ve mucho mejor. Ok, perfecto. Listo. Entonces, medio ambiente, locus de control versus no, sino el medio ambiente y la relación conductual. De alguna u otra forma generan una relación bidireccional. Sin embargo, cuando hablamos de medio ambiente o locus de control, que es el, entre comillas, escenario donde ocurre la conducta, pues también lo podemos llamar de otra forma como la variable independiente y la variable dependiente. Esta es una relación que sin lugar a dudas pues es lógica, que es obviamente una relación inevitable dentro de las variantes, dentro de los conceptos del conductismo, y que a decir verdad pues nos enseña lo mismo que nos enseña la observación, ¿sí? Nunca olvidemos que existe una relación entre el medio ambiente y entre la conducta, y que es una relación bidireccional, dado que si cambian los elementos o las variables ambientales, pues sin lugar a dudas va a cambiar la conducta, ¿sí? Y la conducta cambia por una simple razón, y es porque el ser humano se necesita adaptar, y como siempre va a querer sobrevivir a esta adaptación, y entonces lo que hace es emitir una serie de conductas que le permitan sobrevivir, que le permitan adquirir como consecuencia un reforzamiento en medio de los cambios ambientales, ¿vale? Si cambia el medio ambiente, es muy probable que cambie la conducta, y ahí es donde está la relación bidireccional entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Listo? Tenemos el siguiente aspecto, que es el determinismo, predicción y control de la conducta, que son los estatutos skinnerianos que sin lugar a dudas pues se deben mantener dentro del enfoque conductual. El determinismo pues hace referencia a una visión filosófica que dice que todo el medio ambiente está regido por reglas físicas, por reglas químicas, por reglas matemáticas, y pues que todo tiene leyes, todo tiene absolutamente leyes que cumplirse, leyes como las 3 leyes de Newton, por ejemplo, del movimiento, de la energía, del trabajo y demás, ¿vale? Entonces, esto pues lo debemos tener en cuenta dentro de las terapias conductuales, pues porque si no tenemos en cuenta los pilares, pues no podemos ir un poco más allá. Evaluación y tratamiento, que es básicamente un tema pues que tiene que ver con todo el ejercicio de la práctica clínica en psicología, y pues que comienza a partir de la creación del análisis funcional, ¿sí? Cuando tú estás evaluando la conducta de una persona, cuando estás evaluando la conducta de un individuo, pues sin lugar a dudas empiezas a realizar análisis funcionales dentro de esta relación bidireccional, dentro de la interacción que tiene el individuo con el contexto, con la naturaleza, y así pues vas determinando un panorama mucho más amplio de la conducta y un panorama mucho más claro. ¿Listo? Vale, voy a pasar, ¿correcto? Esta es una diapositiva pues que nos enseña cuál es la importancia de las terapias conductuales contextuales en la sociedad. Es una diapositiva pues que nos enseña una serie de aspectos que hay que tener en cuenta como justificaciones acerca de la importancia. Tiene bases funcionalistas, no estructuralistas, es decir que se enfoca en un solo individuo y en métodos directos como la observación. Basan sus estudios y su mismo aprendizaje en la conducta y el ambiente como dos pilares fundamentales dentro de la observación científica, que es lo que hemos hablado acerca de la relación bidireccional. ¿Me pueden ver, cierto? Sí. Ok, vale. Yo no me puedo ver. Ok. No se quedó siendo solamente una ciencia básica o una pseudociencia, ¿sí? Las terapias conductuales efectivamente son ciencia aplicada. Hay una gran diferencia entre las ciencias aplicadas, que son todos los aportes terapéuticos que se han hecho por parte de este enfoque a la sociedad, y pues está el asunto de las ciencias básicas, que son aquellas psicologías o aquellas ciencias que de alguna u otra forma no lograron cruzar ese umbral práctico hacia la práctica, sino pues que se quedaron en la teoría. Y pues afortunadamente Skinner, Watson,
Thorndike, todos ellos pues no se quedaron en ese contexto teórico, sino que pues con el paso del tiempo pues dieron resultados a la fisiología, a la medicina, a la psicología, y cuando se dan resultados dentro de una ciencia básica pues inmediatamente pasa al plano de las ciencias aplicadas, ¿vale? Entonces es una ciencia aplicada. La terapia conductual contextual es una ciencia aplicada que pues tiene conceptos bastante claros, que tiene ejercicios, que tiene terapias dentro de la primera generación o las terapias de primer orden, inclusive las de segundo orden, y luego están las de tercer orden, pues que ya las vamos a ver con el paso del tiempo. No se limita únicamente a los campos de la ciencia de la salud, sus bases empíricas han dado sentido a otros campos y facultades científicas. Como ya lo hemos dicho, lo acabé de decir, el conductismo no solamente le ha servido a la psicología como tal, el conductismo le ha servido a otros campos como la medicina, ¿sí? De alguna u otra forma es algo necesario, dado que los médicos pues también se enfocan en todo lo que tiene que ver con la afectación del medio ambiente con respecto al organismo, y cómo el organismo pues tiene diferentes reacciones con respecto a esta interacción, y a decir verdad también se enfocan en el comportamiento del mismo organismo con estas reacciones. Así que el conductismo no solamente se limita a la psicología como tal, sino también ayuda a otras facultades científicas para comprender mejor lo que podría llegar a suceder o lo que está sucediendo con un organismo. ¿Listo? A ver, las diapositivas. Ya, muy bien. El objetivo principal es la conducta, ¿sí? La conducta y cómo esta conducta puede llegar a ser, por así decirlo, una variable de necesidad con respecto a la intervención, ¿sí? Cómo una conducta puede llegar a afectar el contexto, y a decir verdad, ver cómo podemos ir mermando esa conducta o cambiándola por otra. ¿Listo? Entonces ese podría ser el objetivo principal, que es la intervención conductual. Y aquí tenemos otra serie de detalles, ¿sí? Como dichas terapias o técnicas se basan en los hallazgos empíricos y fundamentales teóricos, que eso pues ya lo hemos dicho. Y pues es fundamental pensar en la evaluación y el tratamiento como dos variables importantes, como dos variables que de alguna u otra forma no se van a soltar de las terapias conductuales. De resto pues creería yo que pues ya hemos mencionado todo esto, ¿vale? Aquí están las diferencias con otros enfoques y métodos de la psicología, que es el siguiente temita dentro de este pequeño módulo. Tenemos los representantes, la materia como tal, es decir, los diferentes enfoques, los diferentes puntos de vista en psicología, ¿sí? El análisis conductual aplicado, pues que pertenecería al conductismo, la teoría del aprendizaje social, que ya sería un enfoque social de la psicología, el psicoanálisis, el humanismo y la teoría del desarrollo cognitivo, ¿sí? Ustedes pueden tomarse pues el tiempo para ver cada uno de estos aportes que se le ha hecho a las diferentes ramas de la psicología, y pues podemos ver inclusive que cada uno tiene su método diferente, ¿sí? Cada uno tiene su método diferente, cada uno tiene su objeto de estudio diferente. Y con esto yo les quiero mostrar que no solamente el conductismo pues ha sacado, por así decirlo, frutos positivos con respecto a la intervención en los pacientes, ¿no? O sea, no podemos, va a sonar un poco burdo lo que yo voy a decir, pero no podemos endiosar al conductismo cuando hay diferentes enfoques y métodos que han funcionado a lo largo de la historia, pues para ayudar a los pacientes, ayudar a las personas, ¿sí? Estrategias del humanismo, estrategias del psicoanálisis, estrategias del enfoque social, del enfoque cognitivo, cognoscitivo, pues han hecho diferentes mejorías entre los pacientes, y lo que nos da a pensar como finalidad dentro de todos estos enfoques, ¿correcto? Es que ninguno tiene la razón completa y objetiva, ninguno tiene el concepto de verdad o el hallazgo de lo que es la verdad en el sentido científico.
Ustedes pues en sus clases de psicología pues comprenderán que muchos enfoques dentro de la ciencia buscan la verdad, ¿sí? Y cada uno cree tener la razón sobre el otro, pero lo cierto es que todos tienen la razón en parte, ¿sí? Todos han contribuido, han hecho sus postulados, han hecho sus aplicaciones, ¿sí? Y de alguna otra forma, a pesar de que algunos se hayan quedado en las ciencias básicas, pues han logrado resultados interesantes para los campos de la medicina y para otros campos dentro de pues todo este cuento de la intervención psicológica. Así que la idea no es ser arrogantes con respecto a un solo enfoque, ¿sí? No es decir, es que mi enfoque tiene única y exclusivamente la razón, no. Si tú eres de un enfoque conductual, acepta que hay otros enfoques que también tienen sus postulados, que también tienen sus bases teóricas, y también que en algún momento de la existencia pues han cooperado de una forma positiva con el tratamiento de los pacientes, de las personas, ¿sí? Obviamente con el paso del tiempo pues estos enfoques recibieron sus correctivos, el conductismo también lo recibió, pero a decir verdad hay que pensar eso de la forma más humilde, de la forma más sencilla, de la forma más linda, aceptar que cada enfoque pues ha hecho un gran trabajo con respecto a la atención en los pacientes. ¿Listo? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Parece que no. Recuerden si tiene alguna... Ajá, alguien me habla, creo. Ok. No. Pusieron que no. ¿Todo está claro hasta ahora? Todo bien. Parece que es todo bien lo que... No, ninguno. Ok. Dame un segundito. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Es que sentí que se fue el audio. Sí, todo bien. Ok, vale. Muy bien. Ahora ustedes se preguntarán después de toda esta introducción, ¿cuáles son los tipos de terapias conductuales contextuales que existen? Bueno, existen, como ya lo hemos dicho, terapias de primer orden, terapias de segundo orden y terapias de tercer orden. Sin embargo, pues como este es un curso acerca de las terapias conductuales contextuales, pues vamos a hacer un mayor énfasis en las terapias de primer orden y en las terapias de tercer orden. Las terapias de segundo orden pues no nos pueden acompañar en este momento dado que su carga es mucho más cognitiva, ¿correcto? Cuando hablamos de cognición pues hablamos de las terapias de segunda generación que pues obviamente nos redirigen a pensar que si cambiamos los pensamientos pues cambiamos la conducta, ¿sí? Pero aquí pues nos vamos a enfocar más en las terapias de primer orden y de tercer orden que de alguna u otra forma pues son el resultado inclusive de lo que es el resultado mejorado de lo que es inclusive pues las terapias de segundo orden y primer orden, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos los tipos de terapias conductuales contextuales, tenemos las técnicas de reforzamiento, ¿sí? Y tenemos las técnicas de castigo dentro de estas terapias conductuales contextuales de primer orden, ¿sí? Son técnicas que de alguna u otra forma tienen que saberse realizar, son técnicas que de alguna u otra forma un profesional tiene que aplicar, ¿sí? No podemos aplicarlas así como decimos aquí en Colombia, no podemos aplicarlas hacia el garete, pues porque no se puede, no se puede, sencillamente no se puede, porque requieren práctica, porque requieren medición, porque requieren una serie de aspectos importantes que de alguna u otra forma pues se vinculan con la preparación del psicólogo, que se vinculan con una serie de aspectos fundamentales dentro del ejercicio de la psicología clínica que muy probablemente ustedes dentro de sus prácticas clínicas pues irán conociendo con el paso del tiempo y con paciencia cada una de estas técnicas o cada una de estas terapias. Por otro lado, quería decirles que las técnicas de reforzamiento se usan más o son más recomendables que las técnicas de
castigo. ¿Y por qué son más recomendables las técnicas de reforzamiento que de castigo? Por una simple razón, y es que el castigo es un problema tenaz, ¿sí? El castigo es una variable que de alguna u otra forma marca negativamente, vamos a hablarlo así, marca negativamente a los niños, marca negativamente a las personas, ¿sí? Si tú aplicas una técnica de castigo sin un consentimiento o inclusive sin el conocimiento de lo que es el castigo y sin el entrenamiento de lo que pues es el castigo, pues muy probablemente estarías afectando las emociones, los sentimientos e inclusive estarías fortaleciendo una conducta inadecuada o inadaptativa en el niño, por ejemplo, o en el sujeto al que pues está interviniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el castigo. Es más, el mismo Skinner lo dice, el castigo lo que hace o lo que genera es inhibir la conducta, ¿sí? Por ejemplo, digamos que Carlos se portó mal en esta conferencia. Digamos que Carlos se portó mal en esta conferencia y entonces yo le digo, Carlos, si vuelves a hacer eso, entonces te saco de aquí y no me vuelves a hacer eso, no me vuelves a gritar, no me vuelves a participar. Entonces Carlos dice, bueno, sí señor, no vuelvo a decir nada. ¿Qué pasa ahí? Pues que Carlos, cada vez que me vaya a ver, pues se va a portar como yo quiero que se porte, ¿sí? Pero cuando Carlos no me ve, entonces Carlos puede portarse como él quiera, puede ser indisciplinado, puede hablar, puede gritar, puede, mejor dicho, de todo, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Que yo me convierto en un estímulo discriminativo de Carlos. Y cuando yo me convierto en un estímulo discriminativo de Carlos, pues la técnica de castigo fue algo inútil. Si tú intentaste reducir la conducta, si tú intentaste eliminar la conducta en ese momento de Carlos, ¿sí? Pues no lo hiciste, la inhibiste, ¿sí? El castigo mal dado inhibe, el castigo mal dado maltrata, y no queremos dentro de las terapias conductuales contextuales el maltrato. Queremos el fortalecimiento de habilidades, queremos el fortalecimiento de otras conductas que me permitan inclusive decirle al sujeto que hay una forma distinta, que hay una forma diferente para actuar, para comportarse y obviamente pues reconocerlo. Y pues sería la esencia de lo que pues sería esa diferencia entre las técnicas de reforzamiento y las técnicas de castigo. ¿Listo? Técnicas de reforzamiento. Tenemos reforzamientos diferenciales de refuerzo y castigo. Tenemos moldeamiento, tenemos modelamiento, economía de fichas, encadenamiento, desvanecimiento, ¿sí? Y como técnicas de castigo, en teoría las vamos a ver: castigo positivo, sobrecorrección, costo de respuesta, tiempo fuera del reforzamiento positivo, extinción, saciedad del estímulo. ¿Qué tratan dentro de la población infantil? Bueno, estas terapias dentro de la población infantil inicialmente tratan lo que son las fobias específicas, la enuresis, la encopresis, la ansiedad, las dificultades del comportamiento, la ecolalia, las afasias y otro tipo de, por así decirlo, razones o otro tipo de malestares por los cuales pues los pacientes llegan al consultorio. No creamos que única y exclusivamente pues llegan por esto y entonces aplicamos esto de una forma sistemática. No. Esto que estoy hablando acá son como las generalidades con respecto a lo que trata en términos generales las terapias, estas técnicas de conducta, ¿sí? Pero pues obviamente se pueden utilizar para más cosas, inclusive no para tratar conductas problemas, sino también para fortalecer conductas adecuadas, conductas esperadas, ¿sí? No utilizamos las terapias conductuales únicas y exclusivamente cuando nos llega un paciente pidiendo ayuda, que es que el niño no se quiere portar bien o que es que yo soy así. No, también las utilizamos para la amplificación, el mejoramiento y la optimización del comportamiento de una persona. ¿Ok? Muy bien. No sé si estarán tomando apuntes de esto. O tómenle foto, o como ustedes quieran, como ustedes lo deseen. Screenshot, como le llaman ahora. Exactamente, ¿no? El screenshot. Yo llevaba a tomar, a hacer trampas las imágenes. Ok, pero muy bien. Claro, lo pueden hacer, y como les comentaba, como sea, la conferencia se va a subir a la plataforma, bueno, a la página, ¿sale? Pero si quieren tomar foto, adelante también. Correcto. Okay, listo, muy bien. Entonces, Fabiola le tomó una foto.
Vale. Vamos a ver entonces las técnicas de reforzamiento. Aquí está. Tenemos entonces la técnica de reforzamiento y una brevísima descripción de lo que serían estas terapias, estas técnicas, pues dado que por tiempo no podemos, por así decirlo, ahondar en cada una de ellas y sumergirnos y conocer, no. Vamos a hablar una breve descripción de estas terapias, ¿sí? Igual pues son varias y pues pueden plantear preguntas absolutamente todo lo que ustedes quieran con respecto a las mismas descripciones, ¿listo? Vamos a comenzar con reforzamientos diferenciales, ¿sí? Reforzamientos diferenciales nos va a llevar a pensar en lo que son las técnicas operantes, ¿correcto? Lo que es el RDO, el RDI, el RDA, ¿sí? El reforzamiento diferencial de conductas opuestas, el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, el reforzamiento diferencial de conductas bueno, de otro tipo de conductas, de alguna otra forma estos reforzamientos diferenciales nos ayudan a amplificar conductas y a decrementar conductas inadecuadas, conductas indeseables, y bueno, aquí entonces pues vamos a leer un poco lo que dice esta descripción. Dice: reforzamientos diferenciales, incremento de conductas específicas para el decremento de conductas indeseables, sin castigos. ¿Sí? Que yo decremente una conducta indeseable no quiere decir que siempre utilice el castigo. Puede utilizar el fortalecimiento de otras conductas para que pues las conductas indeseables pues tengan un menor valor en el sujeto, y entonces se dé cuenta de que el sujeto puede responder de otra forma para adquirir la misma consecuencia, ¿sí? Yo puedo gritar, ¿sí? Como, wow, no sé qué decirse más, alcánceme ese trapo, ejemplo. Pero si yo me doy cuenta que me empiezan a reforzar el hecho de que yo hable en voz baja, por ejemplo, ¿será que usted me puede alcanzar ese trapo? Pues es una vía distinta, y si me empiezan a reforzar cada vez que emito esta conducta, ¿sí? Pues indiscutiblemente la conducta de gritar va a empezar a decrementar. ¿Ahí estoy utilizando el castigo? No, no lo estoy utilizando, estoy simplemente reforzando otro tipo de conductas, y así es como se trabajan los pacientes con reforzamientos diferenciales en vista del reforzamiento, ¿correcto? Aquí dice que existen tres técnicas básicas: reforzamiento diferencial de tasas bajas, reforzamiento diferencial de otras conductas, reforzamiento diferencial de conducta incompatible, ¿sí? Si ustedes quieren la referencia para encontrar pues más información acerca de los reforzamientos diferenciales, pues no duden en utilizar el texto de BA2, ¿sí? BA2 2011. Ahorita revisamos las referencias como para que se sitúen en las referencias y pues puedan observar una lectura más detallada de esto si usted se quiere documentar un poco más, ¿vale? Entonces, sí, lo que hacen estas técnicas de reforzamientos diferenciales es simplemente fortalecer o reforzar otro tipo de conductas a la conducta problema, ¿sí? Eso es lo que se hace en reforzamientos diferenciales. Moldeamiento, ¿sí? Dice: el moldeamiento se refiere al reforzamiento diferencial de cambios graduales en la topografía de la conducta, pero también pueden referirse al reforzamiento diferencial de cambios graduales en otras características de la conducta, como la frecuencia, duración, latencia o magnitud, o al reforzamiento diferencial de cambios graduales en el producto de la conducta, por ejemplo, número de ejercicios resueltos. En esencia, el moldeamiento es un entrenamiento, ¿sí? Es un entrenamiento en alguna conducta que queramos aplicar, ¿sí? En alguna conducta que queramos que queramos instaurar en el sujeto. Si por ejemplo hay un niño que no sabe cómo ir al baño, ¿sí? Pues se puede aplicar moldeamiento en este caso, es decir, un paso a paso por medio de aproximaciones sucesivas, ¿cierto? Un paso a paso para que el niño cada vez se acerque al baño y sepa hacer sus necesidades fisiológicas, ¿sí? Si a ti te resulta un niño diciendo: doctor, o doctora, es que no, yo me hago en los pantalones pues porque yo no sé ir al baño, es un momento indispensable y es un momento importante para aplicar el moldeamiento. Tú empiezas a entrenar al niño con conductas
muy simples, desde tomar la puerta de la habitación y salir, hasta caminar hacia el baño, ¿sí? Tomar la perilla de la puerta del baño y abrir el baño, y así ir reforzando, ¿sí?, la conducta hasta acercarse a una conducta cada vez más compleja. Refuerzas cuando el niño se levanta de la cama. Luego, el niño se levanta de la cama y se dirige a la puerta. Refuerzas cuando se dirige a la puerta. Ya no tiene sentido reforzarlo cuando pues se levanta de la cama, pues porque ya el reforzador se repetiría, y lo que queremos es que la persona o el paciente llegue cada vez más, ¿sí?, cada vez más lejos, ¿sí? Refuerzas cuando el niño se levanta, vas a reforzar cuando el niño se levanta de la cama, abre la perilla de la puerta, y llega al baño. Ahí lo refuerzas. Luego de que pase esas tres conductas que así, ¿verdad?, pues generan un encadenamiento, le refuerzas cuando se baja los pantalones, ¿sí? Luego al siguiente día le vas reforzando al momento en que pues intenta, en este caso, en este ejemplo, digamos, pues hacer sus necesidades, ¿sí? Y a lo último, pues lo que refuerzas es el hecho, ¿sí?, que es más que todo por reforzamiento social, el hecho de que el niño lo ha logrado, de que el niño que antes decía, doctor, es que no sé ir al baño, pues el hecho de que lo haya logrado, pues implica un reforzamiento social y, a decir verdad, un entrenamiento completo en moldeamiento que le permitió al paciente pues resolver su dificultad y, a decir verdad, pues ayudarle a sacarlo adelante, ¿sí? Ese es el moldeamiento, es una serie de conductas que se van reforzando desde conductas simples hasta una conducta mucho más compleja, y ahí es donde se genera la conducta. Recordemos que en el moldeamiento, si nosotros queremos generar una conducta como esta, pues vamos a tener que tener claridad en la operacionalización de la conducta, ¿sí? La operacionalización es como la descripción paso a paso de lo que significa, en este caso, ir al baño. Ir al baño es una conducta, pero tiene detrás diferentes conductas, diferentes formas de, diferentes conductas que de alguna u otra forma dentro de su topografía pues indica ir al baño. ¿Listo? Debemos operacionalizar. Sí, pues acá hay chicos que ya conocen esos conceptos, si están viendo psicología clínica, si están viendo o incluso si ya están en prácticas, pues ya deben conocer el término de operacionalización, y pues para los que no lo conozcan, tómenlo o asúmanlo como la descripción detallada de una conducta, ¿sí? Por ejemplo, en este momento estoy alzando el celular. Alzar celular es una conducta, pero ¿qué implica alzar el celular? Vamos a operacionalizarla. Movimiento de los dedos, dirigir antebrazo hacia el teléfono, ubicar los dedos de la mano, en este caso izquierda, en los bordes del teléfono, alzar el teléfono, ¿sí? Tomar el teléfono con la mano derecha, mostrar teléfono, ¿sí? Ahí estoy haciendo, en términos muy burdos, en términos muy rápidos, pues una operacionalización de la conducta, ¿ok? Entonces de eso trata el moldeamiento, para que no lo olvidemos. Modelamiento, aprendizaje social o vicario. Los chicos pues tienden a aprender conductas no solamente cuando se moldean, sino también cuando hay alguien, ¿sí? Cuando hay un ejemplar que de alguna u otra forma le está enseñando al niño una conducta en búsqueda de una consecuencia reforzante, ¿sí? Entonces pueden realizarse ejercicios en terapias sobre modelamiento, ¿sí? Si tú le vas a enseñar a un niño algo, puedes moldearlo o puedes modelarlo, ¿sí? Para ir al baño se necesita tal cosa, entonces tú haces algo que el niño le interese ver, ¿sí? Para que el niño lo replique. Por esa razón aquí nos están hablando de aprendizaje social o aprendizaje vicario, reforzamiento, adquisición y facilitación, ¿correcto? Es observar una conducta para que el niño luego, mediante un entrenamiento en observación, pues realice la misma conducta, ¿vale? Estas técnicas que estamos hablando
de alguna u otra forma pues se asumen como conductuales contextuales porque estamos entrenando, porque estamos fortaleciendo conductas y obviamente debemos asumir esto en un contexto controlado, ¿sí? Este entrenamiento es mucho más eficaz en un contexto controlado en donde pues el terapeuta se permita organizar el ambiente, se permite organizar el espacio para que pueda provocar conductas como también para que pueda entrenarlas, ¿sí? Esa es uno de los aspectos más importantes, yo creería, dentro del conductismo radical y obviamente dentro de estas técnicas conductuales contextuales de primer orden, porque si no tenemos un control ambiental, pues se nos va a dificultar pues obviamente moldear la conducta o modelar una conducta para que el niño la aprenda, ¿sí? Y lo digo porque hay muchos distractores en el medio ambiente. Voy a darles un ejemplo. Un psicólogo no podría entrenar conductas, o más bien no podría moldear alguna conducta específica si se encuentra en la habitación del niño. Y más si en la habitación del niño hay juguetes, hay peluches, hay Atari, hay videojuegos, hay colores muy fuertes, hay hojas, hay colores, pues porque el niño se nos distrae. Y la idea es que no se nos distraiga, la idea es que esté concentrado ahí para que podamos provocar obviamente la conducta o para que podamos entrenar una conducta, ¿sí? Eso es lo importante dentro de las terapias de este estilo, para que pues nos vayamos contextualizando un poco más acerca de todo esto de la predicción y del control, ¿vale? Tenemos la economía de fichas, acceso a reforzamiento a través de intercambios, 10 fichas o vales o pases a cambio de un tangible. La economía de fichas simplemente es un reforzamiento de conductas deseables con respecto a una serie de condiciones, ¿sí? Economía de fichas es hacer tratos con los niños, ¿sí? Tener como un orden establecido para asignar valores a algo que el niño quiere, y a partir de esto pues el niño va a ir ganando una serie de vales, una serie de pases, una serie de moneditas para que efectivamente pues el niño lo pueda adquirir, ¿no? Es como cuando tú necesitas hacer una serie de cosas para que luego te paguen en el trabajo, ¿sí? Entonces la economía de fichas son una serie de condiciones e intercambios sobre la conducta, y obviamente pues que de alguna u otra forma pues tienen la necesidad de controlar la conducta de los chicos, ¿vale? Eso es en esencia la economía de fichas. Si estamos hablando de cosas bastante esenciales, pues por tiempo a mí me encantaría explicarles paso a paso cada conducta. De hecho creo que lo vamos a hacer en el taller que viene, si Carlos pues está interesado. Lo vamos a hacer en el taller que viene, el paso al último lo comentamos eso. Sí, al último lo comentamos, ¿vale? Pero entonces sepamos esto en cuanto a la economía de fichas, ¿sí? Vamos a leer reforzamiento de conductas deseables con respecto a una serie de condiciones o reglas. Cada conducta emitida tendrá un reforzador de apoyo que le permitirá al sujeto el acceso a un reforzador de mayor valor. En el caso del caso de las monedas, el caso de los vales, pues son los reforzadores de apoyo. Si yo, por ejemplo, me porté bien dentro de un programa de economía de fichas, es decir, no hice indisciplina, sino permanecí callado en el salón e hice las tareas, pues lo que yo voy a recibir en casa es una monedita, por ejemplo una monedita de 10 pesos, ¿sí? O no monedas reales, sino monedas hagámoslo con caritas felices, una carita feliz, ¿sí? Si yo recibo una carita feliz, pues ese va a ser mi reforzador de apoyo para que me dé cuenta que estoy ganando, ¿sí? Por cómo me estoy comportando, y al final, dentro de un acumulado, pues yo pueda reclamar lo que yo quiero. Si por ejemplo yo quiero ir al parque de diversiones y necesito portarme bien en el colegio, hacer tareas, necesito hacer los trabajos, charlar con mis compañeros en descanso, cada una de estas conductas va a tener una carita feliz. Si ir al parque equivale a 5 o a, digámosle 5 caritas felices, pues yo tengo que emitir cada una de esas conductas para ganarme una carita feliz por cada conducta, y al final
pues reclamar el reforzador mayor, que es ir al parque mediante los reforzadores de apoyo, que en este caso serían las 5 caritas felices en total, ¿sí? Yo quisiera saber si de esta economía de fichas hay alguna pregunta o si todo está quedando claro. Creo que todo claro. Ok, muy bien. Luego tenemos el encadenamiento, que es un entrenamiento de un orden o una secuencia conductual. Ya lo hemos mencionado antes, ¿correcto? Desde una conducta sencilla a una conducta compleja, pero no vamos a confundir lo que es el encadenamiento con el moldeamiento. Pilas, ¿sí? Pilas, pilas, con esto no lo vayamos a confundir. Mientras el moldeamiento funciona para aquellos niños o para aquellas personas que no tienen ni idea de comportarse, ¿sí? Que nosotros le enseñamos una conducta nueva, el encadenamiento pues sirve para restaurar, para ajustar conductas que existen en el repertorio comportamental del individuo, pero que las emite de otra forma. Por ejemplo, le enseñamos encadenamiento a una persona que llega a nuestro consultorio y nos dice: doctor, es que yo me baño con la ropa puesta y me cepillo los dientes cuando me voy a acostar en la cama y me pongo primero los zapatos y luego me pongo las medias. Por ejemplo, un caso así. Estoy hablando pues de casos que podrían ser reales. Yo estoy hablando como de los casos que inventa mi imaginación en este momento, para que ustedes sepan que el encadenamiento de alguna u otra forma pues enseña en este caso a la persona a ser un poco más ordenado dentro de su repertorio comportamental, ¿sí? Por ejemplo, primero colocarse los calcetines y luego colocarse los zapatos, ¿sí? Ahí ya mediante un programa de encadenamiento pues lo voy entrenando. Por ejemplo, bañarse con ropa, pues hombre, no te puedes bañar con ropa, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es quitarte tu corbata, o más bien si está amaneciendo, quitarte tu pijama, quitarte tus chanclas, tus zapatos, quitarte tus medias, ingresar al baño, bañarte y luego volver a vestirte, ¿sí? En encadenamiento trabajamos conductas que ya conoce el paciente, ¿sí? Pero que las emite o las hace de una forma que en teoría puede ser desordenada. En moldeamiento entrenamos una conducta o un repertorio comportamental completamente nuevo dentro del paciente y su comportamiento, ¿sí? Para que no olvidemos esa diferencia. El encadenamiento sirve para conductas que ya conoce el paciente pero que las emite de forma desordenada, y el moldeamiento pues sirve para conductas que aún no están dentro del repertorio comportamental del paciente. ¿Listo? Vamos con desvanecimiento. Retiro gradual de estímulos discriminativos que sirven de guía o ayuda para generar, desarrollar o fortalecer la conducta. Es un retiro gradual de estímulos discriminativos, es decir, voy a darles un ejemplo con una hoja. Me permiten un momento. Yo voy a sacar una hojita y les voy a mostrar. Pero no te vamos a ver. Ah, ¿no me estoy viendo? Te vemos en un círculo chiquitito, entonces no te vamos a poder ver. Ah, ok, bueno. A menos que el cuadrito, el que está en medio, tal vez puedas meter ahí otra vez, tú aparezcas, tal vez ahí se pueda. Anda, ahí está, listo. Ok. Ahí está. Vale, ya me veo bien. A ver. Desvanecimiento. ¿Alguien se acuerda cuando tenía, bueno, ustedes, o más bien les pregunto, ¿ustedes se acuerdan cuando tenían como 4 años y nuestras mamás o nuestros papás nos compraron un libro de grafitos que tenía como unas planas, ya se las muestro, como puntuadas, para hacer la A, para hacer la B, para hacer la C? ¿Tú sí te acuerdas, Carlos? ¿Tú sí tuviste uno de esos? ¿No?
Carlos, ¿me escuchas? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Sí. Sí. Vale. ¿Tú sí te acuerdas cuando tenías uno de estos libritos de grafitos que cuando éramos chiquitos nos hacían reteñir esto para hacer bien la caligrafía de las letras, para hacer la A, la B, la C? ¿Aquí lo tienen? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? No distingo. Sí, lo que yo creo, sí. Ok, bueno. Resulta que cuando yo quiero generar una conducta en desvanecimiento, lo primero que debo tener es un estímulo discriminativo para que la persona o para que el niño vaya retiñendo el caminito que yo le dejé acá puntuado, ¿sí? Vamos a hacerlo una segunda vez. Aquí pues yo pues hice un camino puntuado largo de acá, ¿sí? Ahora vamos a dejarlo no tan largo, hasta acá. Entonces lo que hace el niño es reteñir de nuevo y pues obviamente completarlo acá, ¿no? Pero aquí ya no hay puntuación, ya no hay como un guía, ¿sí? Ya no está el estímulo discriminativo, ya el niño lo tiene que hacer solo. Ahí es donde se retira o donde se empieza a retirar gradualmente el estímulo discriminativo para que el niño por sí solo se comporte, ¿sí? Aquí tenemos un estímulo que permitió que el niño realizara la conducta. Aquí el estímulo se acortó un poco y aquí pues ya no hay un estímulo discriminativo, sino que ya uno le dice hazlo solo, o el niño puede hacerlo solo después de un tercer intento. ¿Listo? Entonces eso es a lo que se refiere el desvanecimiento, un retiro gradual de estímulos discriminativos que sirven de guía o de ayuda para generar, desarrollar o fortalecer la conducta. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Los demás, no sé. Bueno. Técnicas de castigo. Recordemos que no es recomendable si no se aborda bajo la supervisión de un profesional. Tenemos como técnicas el castigo positivo, la sobrecorrección, la restitución y el costo de respuesta. El castigo positivo pues es el castigo por aplicación, sí, que consiste en presentar un supuesto estímulo punitivo contingentemente a una conducta con el objetivo de reducirla o eliminarla. Si usted quiere castigar como un profesional, pues hágalo con mucho cuidado, pero tiene que ser un castigo muy intenso, ¿sí? El castigo intenso, según Skinner, reduce significativamente la conducta, pero yo, a decir verdad, no apoyo el castigo y creo y pienso que el castigo positivo lo que genera es una inhibición conductual, como ya lo hemos hablado. La sobrecorrección y sustitución, que es como dos formas que se le enseñan a el niño a restituir su conducta. Si el niño partió un florero, pues se le dice, bueno, ¿qué tienes que hacer ahora? No, pues pegar el florero. Entonces lo que hace el niño es que a partir de ese momento, pues restituye su conducta y deja el medio ambiente como pues antes lo había encontrado antes de su, entre comillas, travesura, ¿sí? Vamos a leer entonces lo que es la sobrecorrección. Es un tipo de procedimiento de castigo en el cual la persona debe realizar repetida o prolongadamente conductas adecuadas que están directamente relacionadas con la conducta indeseada y a la cual deben seguir contingentemente. ¿Listo? Cuando la persona debe restituir la consecuencia, aquí ya estamos hablando de la restitución de su conducta, buscando el reparo de sus acciones y buscando dejar el ambiente tal y como se encontraba antes de la emisión de la conducta indeseable. Entonces, estos son dos métodos que, a decir verdad, pues castigan la conducta inadecuada, sea emitiendo otro tipo de conducta diferente o más bien opuesta demasiadas veces hasta que el niño lo aprende, o sea pues restituyendo o volviendo a dejar las cosas como antes estaban si el niño pues ha partido algo o ha roto algo, alguna ventana, algún florero, ha partido algo, si o ha desordenado algo. Entonces son métodos que pues se aplican en los contextos familiares durante mucho tiempo, pero lo que sucede es que son dos formas que son bastante mal interpretadas, porque si tú le enseñas a corregir al niño, pues tú le enseñas la conducta que es,
¿sí? Luego de haber cometido el error. No lo recriminas, no lo juzgas y no le enseñas a portarse mal todo el tiempo, ¿sí? Ahí es donde pues las familias, inclusive las personas que pues no saben manejar bien el castigo, pues cometen el error de reforzar la conducta inapropiada, inadaptativa, y a decir verdad pues cometer errores dentro de su aprendizaje que llevarán a esta misma conducta, pues una conducta mucho más compleja y resistente. Entonces el día de mañana pues será un poco más difícil corregir esa conducta que se reforzó indirectamente cuando se estaba regañando al niño y cuando se le estaba diciendo eso está mal, en vez de decirle cómo repararlo, ¿sí? Cómo corregir su conducta, ¿vale? Tenemos costo de respuesta, que es básicamente un pago por una conducta indeseable. Voy a darles un ejemplo. Si en este momento estuviéramos en el instituto de Carlos, y si yo les digo, la primera condición en esta clase es que no me suene un celular, porque si llega a sonar un celular, entonces les voy a pedir que saquen una hoja, porque es quiz, ¿sí? Yo les estoy advirtiendo ese costo de respuesta sobre su comportamiento. Digamos que suena el celular. Entonces, ¿ahí qué es lo que se aplica? Pues se aplica una contingencia de castigo basado en ese costo de respuesta, pues que implica que ustedes guarden sus libros, guarden sus cuadernos, guarden sus apuntes, saquen una hoja y pues se pongan a resolver un quiz de 1 o 2 preguntas. Eso sucede mucho en las universidades, inclusive con los profesores que pues tienen ese estilo. Pues obviamente yo no lo tengo, es un ejemplo, ¿cierto? Pero pues es un estilo que de alguna u otra forma pues genera una condición, ¿sí? Y genera una especie de disciplina en ese contexto para que la conducta indeseable se reduzca y para que el profesor se convierta en el estímulo discriminativo de los estudiantes o en el identificador de que, uy, no podemos llegar a esta clase y que nos suene el teléfono, no podemos llegar a esta clase porque pues el profesor pues nos puede colocar un quiz, nos puede colocar una evaluación, ¿sí? La definición es la siguiente: consiste en retirar un supuesto reforzador positivo contingentemente a una conducta. En el caso de el costo de respuesta en el salón de clases, pues el retiro del reforzador positivo sería el hecho de el tiempo, ¿sí? O más bien sería también el hecho de recibir información, ¿sí? Porque el profesor interrumpe el reforzador positivo, es decir, la información que está dando a los estudiantes, y cuando la interrumpe, pues ahí se quita el reforzador y se pone un castigo sobre lo que sucedió, ¿correcto? Ese es el costo de respuesta. Otro tipo de costos de respuesta es, por ejemplo, cuando digamos los niños se están portando mal en el salón y entonces el profesor les dice no me salen a descanso, se quedan aquí en el salón. Pues ¿cuál es la retirada del reforzador ahí? Pues el descanso, ¿sí? Entonces se quedan ahí en su salón haciendo planas, qué sé yo. Bueno, ustedes saben que yo de métodos de castigo pues no estoy muy convencido y que estoy tratando de mencionar ejemplos desagradables como para que ustedes tengan en cuenta que dentro del castigo pues hay contingencias que pretenden corregir la conducta, y obviamente de la forma aversiva y no de la forma pues como vimos anteriormente con el reforzamiento. ¿Listo? Tenemos tiempo fuera, retirada del reforzamiento en el momento en que se presente una conducta indeseada, eliminación del acceso de los reforzadores positivos durante un cierto periodo de tiempo y de modo contingencia de la ocurrencia de cierto comportamiento. Ejemplo, estamos aquí todos hablando, conversando, y voy a darles un ejemplo. Se conecta un niño llamado Pablito, y entonces bueno, se conecta Pablito, pero Pablito empieza a interrumpir la sesión, empieza a colocar música, pues de adrede, ¿no? Empieza a hacer ruidos así, pues hombre, yo lo tengo que sacar. Y si estuviéramos en un contexto donde yo estoy presencialmente con ustedes, y si yo fuera un profesor así súper castigador, pues yo le diría, me hace el favor y se me sale 15 minutos del salón y luego regresa, o 20 o 30, ¿listo? Ese es el tiempo fuera. La eliminación de acceso a reforzadores positivos, que en este caso estaríamos hablando del salón de clase durante cierto periodo de tiempo, que son los 30 o 15 minutos, de modo contingente a la ocurrencia de cierto comportamiento. Es decir, que apenas se me comporte así, yo lo tengo que sacar. El tiempo fuera, sin embargo, se ha convertido en una estrategia pésima.
pésima, pésima, pésima dentro de estas técnicas. ¿Saben por qué? Porque, y es que esto se ve muchísimo en los colegios, si tú sacas a un adolescente que se porta mal, el adolescente va a identificar que puede hacer mayores cosas, mayores entre comillas travesuras, fuera del salón. Y eso va a reforzarle la conducta. Entonces, cada vez que yo lo saque, el adolescente, sin lugar a dudas, no se está castigando, se está reforzando. ¿Sí? El tiempo fuera mal empleado, el tiempo fuera mal invertido, lo que genera es un reforzamiento de la conducta y no se está castigando, sino se está fortaleciendo la conducta inadecuada. ¿Ok? Tenemos la extinción, que es dejar de reforzar una conducta indeseable hasta que desaparezca. Digamos que la extinción dentro de todas las técnicas de castigo es viable, ¿sí? Es dura, es difícil, pero es viable. Y nosotros la vemos todos los días. Cuando terminamos una relación, por ejemplo, y llamamos a ese ser querido y no nos contesta en días, en semanas, en meses, pues eso extingue nuestra conducta de llamarlo, ¿cierto? De buscarlo, ¿sí? Si, por ejemplo, tú terminaste una relación y le escribes a ella y la llamas y la buscas y ella te pone altos, o mejor dicho, no te contesta, no te recibe los mensajes, vas al apartamento y le timbras, le tocas la puerta y ella no te abre la puerta, pues con el paso del tiempo esa conducta se va castigando, se va reduciendo, ¿sí? Hasta un punto en que después de un mes o 2 meses inclusive, pues yo ya no la voy a volver a buscar, ¿sí? Porque ella extinguió mi conducta, ¿sí? Que en este caso pues estaríamos refiriéndonos a una conducta social que tiene que ver con las relaciones de pareja y que pues se puede ver todo el tiempo, ¿listo? Es una emisión de una conducta previamente reforzada pero dejan de presentarse los reforzadores contingentes a la misma, como consecuencia disminuye o desaparece, ¿listo? Eso es la extinción. Obviamente dentro de la extinción hay otro concepto que es la recuperación espontánea, que es cuando en este ejemplo, digamos, no vamos a hablar de niños, vamos a hablar más de niños. A ver, ejemplo, el niño me busca para jugar con su juguete y yo estoy aquí trabajando en el computador. Entonces el niño me dice, ¿jugamos? Yo no le digo nada. Juguemos, que es que necesito jugar contigo. Préstame atención. No le presto atención. No le presto atención. Y el niño entonces se va porque no adquirió la atención. Ahí ya estoy empezando a reducir su conducta. Al siguiente día, ¿vamos a jugar? Yo no le presto atención, nada. Vuelve y se va. Luego vuelve y llega. ¿Vamos a jugar? No le presto atención a absolutamente nada. Hasta que las semanas pasan y el niño entonces deja de buscarme. Ahí ya extinguió las semanas, ¿sí? En las semanas dejó de buscarme. Pero llega un punto de recuperación espontánea, es decir, digamos, si pasaron 4 semanas, a la 5ª semana el niño me vuelve a buscar, ¿sí? Y cuando me vuelve a buscar, ahí es donde pues se genera ese concepto que yo estoy hablando de recuperación espontánea, y ahí dependerá si yo le digo vale o no le digo vale. Si le digo vale, juguemos, esto ya se convertiría en algo completamente intermitente y reforzaría muchísimo la conducta. Pero si yo le digo que no o simplemente no le presto atención, ahí ya empieza una extinción completa de la conducta. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta ese ejemplo de acuerdo a la extinción. Si hay preguntas, por favor escríbanmelas, estoy atento a sus preguntas, a sus inquietudes, es muy importante para mí resolverlas. ¿Listo? Saciedad del estímulo. Dice, consiste en proporcionar frecuente y repetidamente un reforzador positivo hasta que se reduce o elimina el atractivo o eficacia de este. Como resultado, la conducta mantenida por tal reforzador disminuye o aparece o desaparece. Bien, esto pues me parece algo bastante particular. ¿Alguno se vio Matilda? ¿Tú te viste, Carlos, tú te viste Matilda? La niña que va a la escuela y tronchatoro y todo eso, ¿no? Tronchatoro, claro, sí. Ahí hay un ejemplo de, digamos que de saciedad, que es cuando
directora llega y coge al niño gordito y le empieza a dar ponqué y coma, ahí se está dando saciedad del estímulo. Si bien, digamos, el niño le pegó un mordisco a una torta y esa conducta se va a castigar, pues lo que hizo Tronchatoro en este caso fue saciedad del estímulo, que es colocarlo a comer y a comer torta y a comer torta y que coma y le dio una torta grandísima. Pues claro, el chico ahí se sació, y cuando se sació pues es muy probablemente pues no va a querer saber de tortas de chocolate gigantes en mucho tiempo, ¿sí? Eso es otra técnica de castigo que pues implica la saciedad, ¿sí? Si en un principio tú estabas en privación, la idea es saciarte al máximo hasta que no vuelvas a saber o a querer saber absolutamente algo de ese estímulo que te hizo comportar, que en este caso pues es la torta de chocolate, que es perfecto para mencionarlo dentro de este ejemplo. ¿Listo? Eso es saciedad del estímulo, ¿vale? Dice, la saciedad del estímulo puede considerarse como un procedimiento aversivo. El consumo excesivo de un reforzador positivo puede llegar a ser aversivo, de modo que lo que antes actuaba como un reforzador positivo llega a convertirse en un estímulo neutral o incluso aversivo, y ahí es donde juega el punto moral de la situación del castigo, ¿cierto? El punto moral donde uno dice como, puede que sea efectivo, pero marca, y cuando las cosas marcan de una forma negativa, de una forma terrible, pues obviamente ya se convierte en otro asunto, ¿sí? Se convierte en traumas, se convierte en miedo, se convierte en cosas que no queremos los psicólogos pues en nuestro trabajo, en nuestro campo. ¿Listo? Por último, tenemos los tipos de terapias conductuales contextuales de tercer orden, y aquí nos vamos a enfocar en las técnicas de aceptación y compromiso y en todos los componentes de las terapias de tercera generación, ¿vale? Tenemos dentro de estas terapias conductuales contextuales la terapia de integración padres e hijos, la terapia analítico-funcional, la terapia de aceptación y compromiso, el yo como contexto, la terapia familiar integrativa, la terapia de desactivación modal, la terapia de activación conductual en familia y en mindfulness. ¿Qué abordan estas terapias? La aceptación, la comunicación familiar, el juego como una estrategia única e importantísima para justamente estimular la aceptación y la comunicación familiar en la familia, las dificultades en regulación emocional, la ansiedad, la rumiación, la depresión y el duelo. Básicamente estamos viendo un gradiente de tratamientos con respecto a estas terapias. Un gradiente que puede ser individual, es decir, que hable solamente del individuo y que podamos tratar única y exclusivamente al individuo, como son las dificultades en regulación emocional, la ansiedad, la rumiación, la depresión y el duelo, pero también tratamos la parte grupal, que es el individuo dentro de su propio contexto, en este caso niños dentro de su contexto familiar, que implicaría la aceptación, la comunicación familiar y el juego. Básicamente estamos abordando una de las terapias más interesantes, más fuertes, mucho más efectivas que las de primera generación. De hecho, la evolución de las terapias de primera generación o de primer orden, es decir, las conductuales, son justamente las terapias de tercer orden o las terapias de tercera generación, ¿sí? Aquí nos enfocamos en la conducta, en los valores, en las habilidades, nos enfocamos en el hecho de enseñarle al paciente, al niño, que no tiene sentido evitar, que más bien tiene sentido confrontar, que más bien tiene sentido aceptar, y así empezar a organizar patrones conductuales que le ayudan al niño a fortalecer su discurso, que le ayudan al niño a fortalecer su comportamiento y pues obviamente a encontrar otro sentido, entre comillas, más optimista y más sano para su niñez, inclusive para el adolescente y para el adulto, ¿sí? No nos desviemos de esto por el simple hecho de que estamos viendo niños, ¿no? Estas terapias también sirven para los adolescentes, para los adultos, para todo tipo de personas, e incluyen ese concepto tan valioso que es la no evitación, es decir, a confrontar, hablemos en términos de conducta, a confrontar, y obviamente es una necesidad interesante y es una necesidad importante de hoy en día, ¿sí? Con tantos problemas, con tantas dificultades, es importante que los niños, en vez de que huyan o eviten o escapen, acepten, confronten y formulen otra forma u otro estilo de comportamiento
para, pues sin lugar a dudas, confrontar sus dificultades, ¿sí? Entonces, obviamente, pues se trabaja con la familia, ¿sí? Para que pues sean tutores constantes de lo que se le enseñó en terapia al niño y para que siempre lo tengan en cuenta. ¿Qué terapias de tercer orden tenemos? Tenemos la terapia de integración padres e hijos, ¿sí? Que va vinculada directa y sagradamente al juego, ¿sí? Ustedes como terapeutas deben tener en cuenta que el juego es elemental y fundamental dentro de absolutamente todas las terapias que ustedes vayan a realizar, principalmente porque el juego lo que hace es adquirir o trabajar confianza. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me están No sé si solamente se trabó en mi computadora o en los demás. Yo te estoy escuchando bien, Carlos. Si pueden escribir y se escuchan para saber. Dice que se escucha bastante bien, dice que yo sí escucho. Vale, perfecto. Sí, parece que sí están escuchando bien. Ok, sí los escucho, se escucha bien. Ese gatico. Sí, aquí está todo bien, Carlos. Todo bien, todos los chicos sí escuchan. ¿Tú también nos escuchas bien? Carlos, ¿estás ahí? Bueno, parece que Carlos tiene problemas técnicos, pero pues nosotros vamos a seguir, ¿vale? Entonces, chicos, en serio, ténganlo en cuenta, ténganlo presente. El juego es una herramienta eficaz para adquirir confianza dentro de las terapias, dentro de las sesiones con los niños, y a decir verdad nos va a llevar a, pues obviamente, a estas terapias de tercer orden que de alguna u otra manera van a evaluar y van a ayudar a que el terapeuta pues tenga idea de una retroalimentación con respecto al comportamiento de los padres cuando se juega con el niño o cuando se interactúa con el niño, ¿sí? Entonces vamos a leer en qué consiste esta terapia. Terapia donde el juego es fundamental para evaluar la conducta de los padres y el niño, así como su comunicación con los mismos padres, ¿correcto? Consiste en que los padres deben sentarse a jugar con el niño y seguir una interacción dirigida por el terapeuta, ¿sí? Es decir, la instrucción del terapeuta ahí debe ser eficaz, debe ser clara y debe ser contundente a lo que los padres tienen que hacer. Sentarse a jugar con el niño y permitir que el niño elija lo que ustedes necesiten hacer, lo que ustedes tengan que hacer, y ahí empezar a evaluar la comunicación y la interacción con los niños, ¿correcto? Entonces, consiste en que los padres deben sentarse a jugar con el niño y seguir una instrucción dirigida pues por el mismo niño, ¿sí? En el momento del juego, una cosa es que pues el psicólogo les diga se van a sentar y hacer tal y tal cosa con el niño, y otra es que ya el niño tome el control sobre la situación para que podamos evaluar la conducta de los padres y la conducta del niño, a ver si hay algo que retroalimentar, ¿sí? Se busca mejorar las interacciones entre padres e hijos usando diferentes juegos. Por ejemplo, si el niño dibuja digamos un osito, espero vean el oso, el mamarracho del oso. La idea es que el terapeuta refuerce conductas de los padres como ¡ah, tan bonito ese oso! ¿Y tú lo hiciste? Está muy lindo, está bonito, mami, está bonito, papi, genial, me gusta ese oso. Pues ahí es donde el terapeuta debe reforzar y debe decir como, ok, eso es lo que se debe hacer. Lo que no se debe hacer como, pero qué oso tan feo, oiga, dibújelo bien. Ahí se está invalidando y se está lastimando al niño. Entonces ahí es donde el terapeuta entra y dice, hey, momento, interrumpe, dice, no creo que sea conveniente que tú le digas eso al niño. Más bien creo que sería conveniente que tú le reforzaras lo que él ha hecho porque te lo ha hecho a ti, se lo ha hecho para ustedes y ese es el sentido del juego para él, ¿sí? Entonces, todo este tipo de detalles que pues ya lo veremos más adelante en el taller fijo de tercer orden, ¿sí? Son elementos que se deben tener en cuenta dentro de la retroalimentación de los padres para que pues obviamente haya una mejoría en la comunicación con los niños, con sus hijos y en algo tan sagrado y tan importante que es el juego. Así que tengámoslo presente, ¿listo? Esa es la terapia de integración padres e hijos. Es una terapia que tiene dos fases, una terapia que
pues la primera fase de la terapia es que pues el niño dirige la actividad, los papás se sientan a jugar con el niño, el terapeuta va observando, va evaluando, va viendo qué conductas están pasando por ahí cuando se interactúa con el niño. Obviamente no tiene por qué interrumpir el momento, está en observación, y la segunda es cuando pues el terapeuta se acerca a hacer una retroalimentación, a hacer una serie de ajustes con respecto al comportamiento de los padres. Si tienen unas conductas inadecuadas, pues el terapeuta se va a encargar de pues corregir esas conductas y moldear, ¿sí? Esto de alguna u otra forma también tiene un ejercicio de moldeamiento, ¿sí? En caso tal de que el padre pues no tenga ni idea de cómo interactuar con el niño en el momento del juego, pues se le enseña por medio de moldeamiento qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Con el niño, de una forma, de otra, correcta. ¿Listo? Terapia analítico-funcional, provocar la conducta indeseada y sustituir la conducta. Dice, consiste en provocar la conducta problema de una forma controlada. Se entrena a los padres a identificar estas mismas conductas y trabajar con el niño sobre el reconocimiento de las mismas y la forma como el niño podría restituir dicha conducta por una conducta opuesta. ¿Sí? La terapia analítico-funcional es básicamente hacerle caer en cuenta al niño que se equivocó, ¿sí? Hacerle aceptar que se equivocó y después de su aceptación que él mismo busque una forma de restituir lo que hizo, ¿sí? Es decir, de manifestar otro tipo de conducta y así reforzarlo por eso, reforzarlo por dos cosas, por aceptar lo que hizo y por plantear una conducta completamente diferente dentro de pues todo lo que ocurrió. ¿Listo? Aquí es donde entran las creencias. ¿En qué sentido te refieres tú con creencias? Tenemos una preguntita. Pues si quieres puedes poner, activar tu audio. ¿Quién hizo la pregunta? Me parece que la hizo Carla, ¿cierto? Bueno. Ahí estamos viendo a Carla. Hola. Te vemos. Te vemos, pero no te escuchamos. Activaste tu cámara. Ahora activa también el audio. Listo. Okay. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Sí, señorita. Es aquí donde entran los 4 tipos de pensamientos básicos y se tiene que buscar un cambio, que empiezan con los pensamientos lineales. De ahí lo que son los críticos, analíticos y creativos, y estos se rigen recuerdo por las creencias nucleares, que es donde hay que hacer cambios. Y mira que ahí están hablando sí, claro, y mira que están hablando del concepto de creatividad, ¿sí? El niño tiene que reforzarse en creatividad para que él mismo pueda resolver una situación, problema, que en este caso pues sería corregir una conducta que en principio pues no estuvo bien, entre comillas, y lo que se hace dentro de la terapia analítico-funcional es justamente reforzar esa creatividad, pero también el hecho de aceptar que el niño se equivocó. ¿Listo? Y no lo estamos castigando, de alguna otra forma no lo estamos castigando, estamos simplemente estimulando una serie de sustituciones, ¿sí? Para que el niño pues establezca otro tipo de conducta y sepa aceptar y sepa inclusive conseguir la consecuencia reforzante por medio de la conducta planteada por su propia creatividad. Papi, si tú te portaste mal, si tú si tú regaste las fichas en tu habitación, ¿qué tienes que hacer? Pues papá, yo acepto que las regué. Ahí se refuerza. Muy bien, me encanta que lo aceptes. Ok, ¿qué más pasa? Vale, yo acepto que la regué, estuvo mal hecho, así que lo que yo voy a hacer es organizarlas y jugar en otro lugar. Ahí ya se está planteando una situación, problema, que se está arreglando otro tipo de conducta, y a decir verdad, cuando se plantean ese tipo de cosas, pues es reforzante para el niño, tiene que ser reforzante para el padre y tiene que reconocerse, se le tiene que reconocer al niño que efectivamente pues está haciendo un buen trabajo. Si no se le reconoce eso, pues difícilmente va a realizar la conducta que él planteó, ¿sí? Eso es el punto, ¿vale?
Bien, terapia de aceptación y compromiso. Aquí entra la terapia de aceptación y compromiso. Ya vamos media horita un poco más adelante, me disculpo, pero pues ustedes entenderán que el contenido y el ejemplo pues es bastante indispensable e importante. De todas formas pues vamos a seguir y ya casi terminamos. La terapia de aceptación y compromiso se centra en determinar los valores y creencias de los pacientes, y de haber valores o creencias que generan un posible malestar, se busca en darle otro tipo de significado a esos valores, otro tipo de significado a esas creencias, y crear rutas de acción que le permitan al paciente pues en ese orden de cambiar de significado, pues que permita otro tipo de vía alterna que lo lleve a alejarse tal vez del malestar una vez que lo acepte y a resignificar su vida, ¿correcto? Aquí es donde hablamos, por ejemplo, de, voy a pasar la diapositiva, en los componentes de desesperanza creativa, clarificación de valores y de fusión, ¿sí? Esto es ACT, esto es aceptación y compromiso, en el sentido de que se entrena al paciente en que no hay un único camino para lidiar con un malestar emocional, sino que hay otros caminos, ¿correcto? Hay otro camino distinto a sus creencias iniciales, hay otro camino distinto a los valores con lo que pues estaba, con los que estaba acompañados, ¿sí? Y simplemente hay otra alternativa y hay otra salida para encontrar respuestas a sus inquietudes, para disminuir su malestar y para que viva aceptando constantemente que si bien ese malestar existe, encontró una solución a ese malestar, ¿sí? Eso en cuanto a desesperanza creativa. En cuanto a clarificación de valores, pues nos dice que la vida sigue en compañía de los seres que más se aprecian y con las habilidades más grandes. En el caso de los niños, a veces los niños tienden a fijarse en cosas materiales, en el Xbox, en el PlayStation 4, en el celular hoy en día, y parece como si ellos quisieran más las máquinas que los seres humanos, lamentablemente, ¿sí? Viven apegados, y nosotros también, no nos despeguemos de ahí porque nosotros también estamos en las mismas, y nos estamos dando cuenta que hay valores, es decir, hay elementos positivos en el medio ambiente que me pueden servir a mí para muchas cosas, y pues es el hecho de fijarse en esos elementos, en esos valores, ¿sí? Y en esas creencias que abandonamos un día por estar fijados o por estar concentrados en otro tipo de asuntos, en otro tipo de cosas que, a decir verdad, pues nos alejan de esos mismos valores, nos alejan de las personas que queremos, de las personas que apreciamos, inclusive de las cosas que antes hacíamos. Antiguamente era un gusto ir a los parques, ¿sí? Los niños eran felices yendo a los parques, que al trampolín, que no sé qué. Pues yo sigo viendo hoy en día niños en los parques, pero no jugando con los trampolines, no jugando a la golosa, sino así. Entonces, esta clarificación de valores invita a que el niño, en este caso, o el adolescente, pues se dé cuenta que se está alejando de esos valores y tiene que formular rutas de acción con el terapeuta para empezar a acercarse a esos valores y darse cuenta que la vida tiene un nuevo sentido, ¿sí? Que la vida tiene un nuevo sentido lleno de dignidad y en compañía de las personas, pues que obviamente aprecia y con la compañía de personas pues que es apreciado, ¿correcto? La defusión, por otro lado, es un cambio de significado de los pensamientos y opiniones aversivas de otros. Defusión es un ejercicio bastante interesante porque ayuda al paciente a configurar ciertas creencias o ciertos pensamientos que ha tomado de otras personas en un sentido destructivo. Por ejemplo, a una persona se le dice: usted es un inútil, usted es un idiota, usted no sirve para nada. Pues la persona va a sentirse afectada por ese comentario, va a sentirse marcada por ese comentario, y lo que se hace en terapia es, y esto pasa mucho con los niños cuando, digamos, se encuentran en colegios bastante fuertes donde les dices que usted es un inútil, usted no sirve para estudiar, usted debería hacer otra cosa. Pues lo que hace el terapeuta es retomar esas cosas negativas que ha recibido y pues cambiar su significado, ¿sí? Cambiar
esos puntos sensibles por puntos distintos que le permitan al paciente decir, en vez de pensar que yo soy un idiota, voy a pensar que es una opinión externa y que por esa razón no tiene por qué afectarme, ¿sí? Simplemente son opiniones externas de otra persona, simplemente son palabras, inclusive hay ejercicios en defusión y pues ya más adelante los vamos a ver en el taller, que implican que repetir la palabra idiota varias veces es un ejercicio que permite al paciente ajustarse en la realidad y decir, hey, solamente es una palabra sin sentido que yo estoy repitiendo. Es una palabra que no me aporta absolutamente nada y que ya estoy cansado de escuchar varias veces, que está articulada a diferentes palabras y que no tiene por qué afectarme. Ahora, en contextualización con un niño, pues es algo completamente distinto, porque los niños se dejan marcar por experiencias y una experiencia que le marque así, pues es difícil. Por lo tanto, en niños no solamente se trabaja la defusión, sino todo el componente de ACT que pues vincule ya una experiencia individual, una experiencia que lo haya marcado dentro de su comportamiento, dentro de su historia de vida, y a decir verdad, pues se requiere un proceso muy largo para aplicar este tipo de actividades con los niños. Obviamente pues los niños salen aprendiendo muy bien y son conscientes de que las opiniones externas simplemente son opiniones externas y no tienen por qué afectarme a mí, pero como yo les digo, eso se requiere un entrenamiento muy arduo, ¿vale? Muy arduo. El yo como contexto. Menos juzgar y más comprender. Se les enseña a los papás, se les enseña a las familias a no juzgar al niño tan fácil. Si el niño se está saliendo de clase, el hecho de juzgarlo significa decirle, es que usted es un indisciplinado, es que usted no vale la pena, no valora lo que se le da en esta casa, es que yo ya me cansé y me mamé de todo esto que usted está haciendo y entonces lo que yo voy a hacer es sacarlo del colegio porque usted es un malcriado. Eso es juzgar. Y lo que nos dice el yo como contexto dentro de AST es pilas. Usted debe comprender las razones por las cuales el niño está saliendo de clase, sin juzgarlo. Más bien, sea observador y comprenda en vez de juzgar. Eso nos habla, en términos muy generales, el yo como contexto. Se entrena a padres a no tener que juzgar, sino que se den cuenta las razones por las cuales el niño se comporta de una forma determinada. Y aquí, en este punto de la terapia, es donde es trascendental y es importantísimo el uso del análisis funcional. El análisis funcional es una herramienta que me va a permitir explicar absolutamente muchas cosas, ¿sí? Explicar el sentido de la conducta, las razones por las cuales se realizó, las razones por las cuales se emitió y el patrón conductual. Y así es como, si nosotros le enseñamos a los papás que efectivamente hay una conducta y que se porta de esta forma, pues los papás van a reducir o más bien van a bajarle al ejercicio de juzgar y van a empezar a comprender las razones de que hay variables ambientales que pues fortalecen la conducta, que la mantienen, y no es porque el niño no quiera estar o no es porque el niño es un vago. Toda esa cantidad de etiquetas que de alguna u otra forma en defusión pues se van a tener que trabajar, porque pues lamentablemente todos estamos como en esa onda de etiquetar, de juzgar, decir es que usted es esto, usted es esto, usted es lo otro, cuando no, ¿sí? Hay razones por las cuales se comportan los niños, hay razones por las cuales se comportan los individuos, en un silencio, inclusive, en un niño que esté muy callado, que no quiera compartir con sus compañeros, que esté alejado del grupo, hay algo que puede estar ahí fallando, que me puede pues indicar algo, y que para esa razón puede estar la evaluación y el análisis funcional para que yo pueda determinar qué es lo que está sucediendo. Muchos maestros, digamos aquí en mi país por ejemplo, acostumbran a decir que los niños callados, tímidos, que se esconden por ahí en el salón, no sirven para nada, no participan, le va mal en el colegio, eso es mejor que lo saquen del salón. Cuando es que hay más razones, ¿sí?, que lamentablemente pues son bastante duras, digamos los casos de violación, ¿sí?, los casos de violencia intrafamiliar, que marcan la existencia del niño, y el profesor o el docente o inclusive el director pues no se está dando cuenta de eso.
Entonces a esto nos lleva el punto de aceptación y compromiso y el componente del yo como contexto, ¿vale? La terapia familiar integrativa, aceptación de diferencias sin conflictos. Aquí es un punto trascendental donde se llevan a las familias más conflictivas para que conversen entre sí, para que acepten sus diferencias, para que vean que no es como justo, no es como bueno pelear por cualquier cosa, sino simplemente aceptar que cada uno tiene sus diferencias, que cada uno pues tiene sus detalles, sus características, y obviamente el niño tiene que participar en toda esta terapia familiar integrativa, ¿sí? Esto en el sentido de que el niño conozca quiénes son cada uno de los miembros de la familia, cómo se comportan, inclusive cómo están vestidos, en qué trabajan, ¿sí? Por las razones por las cuales pelean, las razones por las cuales no pelean, las razones que se integran, es que el niño reconozca su contexto y lo acepte tal y como es, y no solamente el niño, sino también la familia misma, que se acepte tal y como es y que puedan llegar a acuerdos por medio de la lógica y no por medio de la emoción, ¿vale? Eso es el fin de aceptar a cada uno de los miembros de la familia, y pues es genial porque pues si yo asisto con mi mamá, con mis abuelos y tengo mi hijo acá, pues el niño se va a dar cuenta quién soy yo, lo que hago y demás, y así va aceptando su realidad y a decir verdad va aceptando su contexto familiar, ¿vale? Entonces no olvidemos que este aspecto de la terapia familiar integrativa pues es esencial, ¿vale? La terapia de desactivación modal, ahorita pues al finalizar pues vamos con una sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta. Se busca reconstruir la personalidad. Bueno, en esta terapia de desactivación modal pues para un conductista pues no va a sonar mucho, ¿sí? De hecho es una terapia que se va a trabajar, que se está trabajando y tiene una serie de reparaciones por el punto de la personalidad, ¿sí? Hay quienes creen que la personalidad existe, otros creen que no existe la personalidad, sino son contingencias de reforzamiento que hacen que el sujeto se comporte de una forma determinada, ¿sí? Pero entonces, aquí en este punto de la terapia de desactivación modal es que el sujeto reconstruya su personalidad, acepte su propia personalidad, su propia realidad, y mediante ejercicios, él dentro de su aceptación pues vaya corrigiendo ciertas cosas, ¿sí? Vaya corrigiendo ciertos detalles, ciertas particularidades que de alguna u otra forma lo hacen sentir mal o lo hacen sentir incómodo o hace sentir incómodo a otros, ¿sí? Esa es la terapia de desactivación modal. No tengo mucha información con respecto a la terapia de desactivación modal, solamente les tengo como información esto, porque no quiero ahondar en los campos de la personalidad de una forma como muy macro, muy grande, sino pues mencionar la desactivación modal como un ejercicio y ya está. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya nos quedan 2 terapias, ya casi se pueden ir a descansar. Qué pena con ustedes. Gracias, tomaron una foto. Muy bien. La terapia de activación conductual en familia, dice, está diseñada para mejorar la comunicación familiar a través de diferentes actividades que deben ser realizadas en familia. Pilas con esto. Si usted es terapeuta, si en este momento se encuentra en su práctica clínica y está trabajando con familias, le sugiero la terapia de activación conductual en familia para familias que de alguna u otra forma han perdido un ser querido, que estén en un momento de duelo o que se sientan distantes entre sí. ¿Por qué? Porque esta terapia, como la terapia de activación conductual, ¿cierto? Como la terapia de activación conductual, lo que va a hacer es asignar una serie de actividades a la familia para que esta misma, unida, pueda realizarlas. No solamente actividades divertidas como ir al parque, comer helado, ir a Mundo Aventura, Salitre Mágico, son parques de diversiones de acá, o ir al museo, o ir a piscina, a tierra caliente, no, sino también otro tipo de actividades que los vinculen a su rol familiar, pagar recibos, acompañar a los abuelos al hospital, a sus citas médicas, hacer tareas, hacer trabajos, ¿sí? Pero todo en familia, buscando el fortalecimiento familiar. ¿Correcto? Pues aquí pues estamos hablando de diferentes terapias que vinculan al niño y a su familia. Recordemos que trabajar
con los niños es directamente trabajar con las familias. ¿Por qué? Porque los niños son una esponjita, ¿sí? Lo que hacen las familias lo hace el niño. Si el niño ve que el papá le pega a la mamá, sin lugar a dudas y muy probablemente el niño le va a pegar a una niña en el colegio. Si ve que el papá tiene como tratamientos o tiene como referencias o palabras machistas, sexistas hacia la mamá, pues, y si digamos es un chico de 10 años, pues lo va a hacer en su salón de clase. Va a empezar a tratar a las niñas como tal. Si ve que el papá la coge de las mechas y ¡pa! ¿Qué va a hacer el niño? Pues va a hacer algo así, ¿sí? Y esto lo hablo en términos de probabilidad, pues porque obviamente hay casos en donde no se manifiesta esto, ¿sí? Donde la conducta es afortunadamente algo contrario, pero en muchos casos el comportamiento en términos observacionales, en términos de aprendizaje social, pues se termina dando. Especialmente la forma de hablar y la forma de referirse a los demás. Yo, por ejemplo, tuve un caso de una niña. La nena tenía 6 años y hablaba como una mujer grandísima. Hablaba como una mujer de unos 20 años y se comportaba como una chica de 20 años, sabiendo que tenía 6 años hasta ahora. Entonces me di cuenta que pues tenía una hermana adolescente y pues la mamá también era así. Entonces ahí nos damos cuenta de un claro ejemplo de que el aprendizaje social y el aprendizaje vicario en los niños pues tiene que ser sí o sí una variable que les va a permitir comportarse de determinada forma, que puede ser, vamos a hablarlo como adaptativa o inadaptativa, o de una forma en teoría aceptable o en teoría no aceptable. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si se trabaja con niños, se trabaja con familias, especialmente, no solamente por esto, sino también por el hecho de que los consentimientos informados pues te dicen eso. Tú no puedes encerrarte a trabajar sola o solo con un niño o con una niña, tiene que ser en compañía de los padres. Eso sí es un hecho. Si has de trabajar solo con la niña o el niño, pues que los padres estén vigilantes, así que tú lo que haces es abrir la puerta del consultorio para que te vean, para evitar demandas, para evitar acusaciones falsas. Recordemos que hay muchos niños que dicen mentiras, ¿cierto? Que de alguna u otra forma exageran la verdad. Y que este mismo comportamiento de decir mentiras y demás pues está dado porque en su casa se vive ese ambiente y entonces aprende y esa conducta se refuerza y se fortalece. Entonces por esa razón, más que todo por sentidos legales, hay que trabajar con los padres dentro del consultorio. ¿Listo? Para que no lo olvidemos. Por último tenemos mindfulness, autocontrol y regulación emocional. Ayuda a regular emociones en niños y a orientar mejor su atención. Mindfulness genera actividad cerebral constante y distinta en los niños y familiares. Lo más importante en mindfulness, yo creería, es la regulación emocional. Es muy lindo ver cómo un niño o una niña de 10, de 8 años inclusive, sepa respirar, ¿sí? Sepa tranquilizarse, llevarse otra vez al contexto presente y no andar desesperado, intranquilo, sino que sepa aceptar las cosas de una forma tranquila sin alterarse emocionalmente. Entonces eso en esencia, porque es que mindfulness es un temota enorme, entonces eso es en esencia lo que es mindfulness. Y ya vamos a pasar a la última referencia, a la última diapositiva, que pues son las referencias, ¿ok? Aquí están las referencias de lo que hemos trabajado, ¿sí? Aquí están los textos, espero pues les haya servido de utilidad, ¿vale? Se acabó la presentación, ¿vale? Estas son las diapositivas que hemos trabajado. Y espero que se hayan llevado un mensaje importante y un mensaje bonito en estas casi 2 horas. Discúlpenme si de pronto tenían otras cosas. Yo aprecio su atención, yo aprecio que estén aquí conmigo en este proceso de formación. Realmente es algo maravilloso para mí. Y pues una de las cosas que yo quisiera que se llevaran de todo esto es que muy probablemente el castigo es algo tenaz, algo que pues si no tienes la experiencia y no tienes la profesionalidad pues no lo hagas.
Y otra de las cosas importantes dentro pues, de toda esta conversación es el sentido de la aceptación y la comunicación, ¿vale? Debemos enseñarles a los niños, a los padres a aceptar y a comunicarse adecuadamente y a pues establecer relaciones cada vez más empáticas, cada vez más bonitas, cada vez más geniales con los niños, ¿sí? Así pues nos ahorraríamos, como decimos aquí en Colombia, se me traba la lengua, nos ahorraríamos pues distintas dificultades en el crecimiento y aprendizaje de los niños, ¿listo? Bueno, ahora que pues superamos el umbral de 1 hora y 40 minutos, Carlos, qué pena contigo. Nada, no me gusta contar, gracias a ti y a todos por continuar en la transmisión, ¿no? Sí, les agradezco, de verdad, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud del tema? Pueden activar sus audios si quieren, el audio lo pueden activar sin problema, y ahorita sí lo pueden hacer libremente, hacer un espacio tal vez de plática, no sé. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna inquietud? Ok, parece que ¿Todo está claro? Todo claro. Pues sí, creo que sí. Bueno, pues yo sí quiero comentar algo, David. Señor. Antes que nada te agradezco la apertura. Ok, todo muy bien. Me agradó mucho la exposición. Qué bueno que te gustó, Rodolfo. Esa es la idea y ojalá de todos les haya gustado. Muchas gracias, Rodolfo. Se planeó esta conferencia con tiempo, con mucho interés, para poder enseñar a los profesionales que hay cosas nuevas, ¿no? Que hay cosas que podemos llevar a los consultantes, a la población. Correcto. Carlos, yo te hago una interrupción porque hay una chica que está preguntando algo. Está preguntando, sin importar qué técnica se esté utilizando, ¿se debe trabajar con los padres dentro? Sí. Sin importar qué técnica, nosotros debemos trabajar con los padres en lo posible presencialmente, que esté la mamá y el papá, ¿sí? Que esté la mamá y el papá. Si a ti te llega solamente la mamá, tú tienes que preguntar por el papá. No sea que la mamá en este momento esté pasando un proceso de separación y que ella haya decidido sola en llevar al niño al psicólogo, pero el papá no. Si la mamá está de acuerdo en llevarlo al psicólogo, pero el papá no, y te resulta la mamá ahí con el niño, aborta. Cancela hasta que la mamá llegue a un consenso con el papá de que efectivamente pues se puede hacer la terapia. No te metas en cosas legales, porque meterse en cosas legales es como aquí decimos meterse en la boca del lobo. Entonces, en lo posible que estén la mamá y el papá todo el tiempo, ¿sí? Obviamente pues no todo el tiempo, sino que ya después de que tengas la autorización del papá y de la mamá con sus firmas en el asentimiento, en el consentimiento y inclusive en el plan de intervención, ahí sí pues puede asistir papá o puede asistir mamá, ¿vale? Pero al menos las 2 sesiones que corresponden a reunir información y a firmar documentos, pues tienen que estar los 2. Y obviamente si ya muestras mucha confianza y demás y los papás, no, usted ya quédese solo, tampoco, porque el papá tiene que participar y la mamá también tiene que participar en todas las actividades, ¿vale? Por esa razón es que las terapias de tercera generación se hacen de una forma macro, de una forma familiar, en grupo, ¿sí? Esa es la razón y eso es lo que yo te digo. Entonces, perdóname, Carlos, continúa. No, solamente le estaba comentando a Rodolfo que nos estaba preguntando si va a haber una segunda parte y que se tiene que retirar. Es lo que le estaba respondiendo sin problema. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Hay otra pregunta, creo que por ahí, ¿no? ¿Cuál es? Voy a subirle el volumen. Ya. Nos dice Elizabeth,
todo está muy bien explicado, felicidades y gracias por eventos como este. Gracias a ustedes, ¿no? Ustedes son los que hacen a que estos eventos se vayan dando y a que nos refuerzan para continuar. Y precisamente se va a dar, y eso ya lo hablé con David, se va a dar el 17, si no mal recuerdo, se va a decidir una fecha en esa semana. Va a haber un taller de terapia de aceptación y compromiso para la población infantil. Ya los detalles se van a dar a conocer el día lunes o martes a través de la página oficial del instituto, toda la información, los horarios, costos, la fecha, de una forma breve lo que son los temas, etcétera. Entonces, pues, ojalá puedan asistir. Vale muchísimo la pena escuchar a David. Creo que ahí está la prueba en esta. Llevamos ya casi 2 horas. Qué vergüenza. Yo podría decir en lo personal que todo el tiempo estuve pues al tanto, ¿no? Viendo, escuchando, sobre todo esta parte humana de poder explicar las cosas, ¿no? Entonces, pues en lo personal es lo que yo podría decir, ¿no? Me da gusto que David está aquí con nosotros y ustedes también, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y de verdad muchas gracias, chicos, porque ustedes están haciendo la diferencia en el sentido de que no se están quedando única y exclusivamente con lo que leen en la universidad o en los libros, sino que van mucho más allá y eso realmente es de admiración, ¿vale? Eso es de admiración, ir más allá y buscar estrategias de aprendizaje distintas que son gratuitas e inclusive valen muchísimo la pena, ¿sí? Y a decir verdad, de verdad que me complace mucho haberles enseñado, explicado este tema y a ti, Carlos, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto. Pues bueno, entonces sí, creo que ya no hay nada por comentar. Pues aquí terminaría lo que es este primer webinar. Se piensa tal vez hacer otro más adelante. Esperamos que David vuelva a estar aquí con nosotros. Claro que sí. Aparte del taller, creo que hay algunas cosas que por ahí vengo trabajando con David y espero traerlo aquí a Jalapa. Ese es uno de los propósitos que tenemos como instituto, pues tenerlo por aquí y que nos dé un entrenamiento más a profundidad cada vez y de diferente tema. Claro que sí, de verdad muchas gracias por la oportunidad y pues nada, ustedes me pueden contactar como Juan David Camargo Reyes. Yo en este momento tengo un grupo de Facebook, se llama Análisis Conductual Aplicado versión especialización clínica, ¿sí? Entonces ahí ustedes en Facebook pueden buscar por análisis conductual aplicado y yo con mucho gusto los agrego. Hay videos explicativos sobre muchos temas, sobre psicología clínica, sobre conductismo radical, sobre historia de la psicología. Hay muchas cosas que les pueden ser de utilidad, como también muchos artículos que espero pues se vinculen al grupo, los descarguen, los vean y sigan aprendiendo, sigan haciendo de su estudio, de su conocimiento algo continuo, algo que no se tiene por qué detener. Y pues adicionalmente pues tengo un canal de YouTube donde también hay lo mismo, videos de psicología, puros videos de psicología sobre terapias de primera, segunda, sobre psicología clínica básica, sobre habilidades clínicas. Entonces hay muchas cosas que de alguna u otra forma prestan un servicio, una atención hacia ustedes con todo el corazón, con todo el gusto. Yo la verdad no me gano nada por esto, sino me gano es simplemente la felicidad de que ustedes aprendan cada vez más y pues estoy feliz por Carlos, pues porque él me hizo posible una conferencia virtual hace muchos años que yo decía ojalá se me presentara la oportunidad, hasta que pues bueno se presentó. Estoy muy feliz, estoy muy satisfecho y realmente muchas gracias por su atención y ahí pues están las herramientas a la orden y sin ánimo de lucro. Claro. Pues muchas gracias, David. Ahora sí, y pues entonces aquí terminaré la sesión. Como les comenté, esta conferencia se va a poner en la página y les agradecería si nos ayudan a compartirla, ¿no? A poder difundir esta conferencia, que creo que es importante. Vale mucho la pena compartirla, ¿no? Recomendarla, etcétera. Pero bueno, entonces pues ahora sí, aquí terminamos la sesión. Un gusto que estuvieran con nosotros y ya nos veremos en otros
eventos posiblemente. Ya nos veremos. Que tengan una buena noche todos. Pues saludos. Chao, que estén muy bien. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.